Lo que yo necesito ahora es instalar esta extensión, digamos, dentro de Visual Studio, que es para poder hacer proyectos de Analysis Service. Entonces lo que hago, primero creo un proyecto vacío. Entonces para crear un proyecto vacío, entro a un proyecto vacío, entonces le pongo, esta es la pantalla de inicio. Acá pueden ver los proyectos con los cuales estuvieron trabajando y acá cuáles son las opciones que aparecen. Yo le pongo acá un proyecto un proyecto de Analysis Service, no me va a aparecer. Entonces primero entro acá, creo un proyecto, luego elijo una solución en blanco y cuando aparece la solución en blanco, bueno, le pongo cualquier nombre, le indico la ruta y luego acá fíjense, cuando ingreso a Visual Studio voy a extensiones, administrar extensiones. ¿Estamos? Lo pueden ver, ¿no? Acá en administrar extensiones, lo que yo tengo que hacer es, le pongo buscar cuál es la extensión que yo quiero buscar, en este caso de Analysis Service. Entonces le pongo, cuando pongo Análisis me aparece esto, Microsoft Analysis Service Project o Proyecto de Analysis Service. Entonces le pongo descargar y automáticamente ya tengo esa extensión descargada. Si yo no hago eso, no me va a aparecer el proyecto de Analysis Service con el cual yo quiero trabajar, ¿no? Entonces después que lo instalan, salen y cuando reinician cuando reinicia el Visual Studio, lo que les pide es aplicar los cambios. Cuando lo pueden modificar, entonces el modificar lo que hace es actualiza el Visual Studio agregando esa extensión que ustedes necesitaban. Entonces ya están en condiciones de crear el cubo. Fíjense que lo único que hice fue crear un proyecto en blanco y después de crear el proyecto en blanco, agregar la extensión que me hacía falta, luego reiniciar, confirmando obviamente todos los cambios y ya estoy listo para crear el cubo. Hasta acá, chicos, ¿alguna duda de esta parte? Pregunten. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? ¿O no? No, profe. Bueno, ahora vamos a crear el cubo. Entonces, para crear el cubo, yo lo que tenía que tener era el Visual Studio, después el Data Tools que ya venía instalado y además la extensión de Analysis Service. Entonces cuando yo creo esa extensión, fíjense que cuando yo ingreso de vuelta al Visual Studio, le pongo crear un proyecto y cuando le pongo crear un proyecto, yo acá puedo buscar y me va a aparecer lo que será un proyecto multidimensional, ¿no? No sé por qué aparece siempre dos. Hacen clic en el primero y ya crean su proyecto de cubo de datos, ¿estamos? Entonces acá les pide, bueno, de vuelta que pongan el nombre del proyecto, dónde lo van a guardar. Y tengo acá, fíjense que acá a la derecha le apareció un explorador de soluciones. Este explorador de soluciones tiene una serie de opciones que ustedes tienen que ir completando uno a uno para que esto funcione correctamente. ¿Estamos? Entonces, primero acá el proyecto, este proyecto multidimensional es el nombre que yo le había puesto previamente. Entonces, lo primero que tengo que hacer es definir el origen de datos. Entonces, yo me posiciono acá en origen de datos, hago clic en el botón derecho, en origen de datos, y me va a aparecer este asistente. Entonces, le pongo siguiente, entonces ya acá voy a definir cuál va a ser mi origen de datos. A ver, de vuelta. Yo lo que hacía era llevaba de la instancia de SQL Server a Analysis Service. Entonces, acá en el origen de datos, ¿cuál va a ser mi origen de datos? ¿Cuál es la instancia de la cual yo tengo que partir? SQL Server. La instancia de SQL Server. Entonces, fíjense que la primera vez me aparece todo en blanco, no tengo ninguna conexión, entonces le pongo crear una nueva conexión, le pongo nueva, luego que le pongo nueva, fíjense que me aparece de vuelta el nombre del equipo, acá, bueno, acá le digo cómo me voy a conectar con el servidor, de vuelta autenticación de Windows,
y acá le pongo, esto es opcional, no, cuando yo coloque, si el servidor está corriendo SQL Server, acá por defecto, fíjense en que yo me va a mostrar cuáles son las bases de datos que yo tengo disponibles. En este caso la base de datos va a ser ventas 21, ¿se acuerdan? Que era la base de datos de Data Warehouse que yo había creado previamente. ¿Estamos? Entonces me va a decir que yo me voy a conectar a este servidor y me va a decir que me voy a conectar a esa base de datos. Lo que yo puedo hacer para corroborar que no hubo problema es poner aquí probar conexión y no me debería dar mayores inconvenientes. ¿Estamos? Si es que me hice todos los pasos previos correctamente. Luego selecciono, bueno, cuando yo le pongo aceptar, ya creo la conexión. Fíjense que me vuelve a la pantalla anterior, pero me dice que ya está creada la conexión con el servidor y con la base de datos ventas 21. Puedo poner finalizado o le pongo siguiente. Si yo le pongo siguiente en el asistente, acá hay una diferencia que no sé por qué a mí me saltaba el error después cuando lo procesaba, y era que acá en esta pantalla yo le ponía utilizar la cuenta de servicio y no ponía una cuenta de usuario y contraseña específica, sino una cuenta de servicio. Si ustedes colocan utilizar la cuenta de servicio, no les debería dar problema. ¿Estamos? No sé por qué salta acá no salta acá el problema, pero sí sale cuando van a procesar, y cuando van a procesar van a tener que cambiar de vuelta a la conexión. Entonces acá colocan utilizar la cuenta de servicio, le ponen siguiente, les pide que coloquen el nombre de la conexión, entonces le pone, bueno, yo acá le puse conexión, digamos, no muy original. Y me muestra cómo va a ser el string de conexión a la base de datos ventas 21. ¿Estamos? Le ponen finalizar y ya termina. Lo que hicieron ahí es solamente crear esta cadena que es la conexión a la base de datos. El segundo paso es definir la vista del origen de base de datos. ¿A qué se refiere la vista? Ustedes cuando están trabajando con un Data Warehouse, la cabeza de Data Warehouse podría tener muchas tablas y podría tener muchos atributos cada una de las tablas del Data Warehouse. Entonces puede ser que ustedes quieran seleccionar una parte. Esto sería como armar un data mart del Data Warehouse que ustedes querían, digamos. Ahora, para el caso que ustedes tienen, que van a tener 2 tablas, 3 tablas, 4 tablas, seguramente van a seleccionar todas las tablas. ¿Estamos? Porque no tienen muchas, pero si ustedes tuvieran, no sé, un Data Warehouse grande de 20 tablas, podrán seleccionar una vista pequeña que será como un data mart pequeño para ese Data Warehouse. Entonces, le pongo, entro de vuelta al origen de datos. Fíjense, acuérdense que cuando yo entré acá a la pantalla, cuando entré acá tenía orígenes de datos, vista, cubo, dimensiones, estructuras, bueno, origen de datos, vista, cubo y dimensiones. Esto lo tengo que llenar. ¿Estamos? Entonces ya completé orígenes de datos. Lo que voy a completar ahora es vista de origen de datos para que no me cause problema. Y como le digo, lo que yo voy a seleccionar en la vista de origen de datos son todas las tablas. Entonces en vista de origen de datos, fíjense, tengo las 3 tablas, que es la tabla de hecho de venta, la tabla de dimensiones, tiempo y cliente. Entonces hago clic acá en seleccionar todo, selecciono una por una y selecciono las 3 tablas que van a formar mi vista. ¿Estamos? Tengan en cuenta eso, porque si ustedes no arman correctamente la vista de datos, no van a poder trabajar con el cubo. Tienen que tener todas las tablas con las cuales ustedes quieren trabajar. Para nuestro caso sería con las 3 tablas. ¿Estamos hasta acá, no? Gente. ¿Y cómo estamos? Estamos. Bueno. Después acá me pide que le coloque el nombre. El nombre va a ser vista venta 21. El siguiente paso es definir el cubo. En la parte de definición del cubo, bueno, obviamente esto ya lo vienen viendo desde el principio de la materia. Les pide que si quieren usar la tabla existente o crear un cubo vacío, nosotros vamos a usar la tabla existente.
Entonces las tablas existentes son las que yo definí en la vista. Entonces me dice, seleccionar las tablas del grupo de medidas. La tabla del grupo de medidas se refiere a la tabla de hechos. La tabla de hechos, ¿cuál es para mi data warehouse? El que yo tengo ventas, tiempo y cliente. ¿Cuál es mi tabla de hechos? Ventas. Entonces yo marco solamente ventas. ¿Estamos? Luego, bueno, pongo siguiente. Y fíjense que acá le aparece la venta, además de los atributos propios, tenía cantidad y total, y le aparece un campo más que el recuento de ventas. Este recuento de ventas pueden optar por ponerlo, ¿no? Digamos, que sería como un sumarizador propio que le genera Analysis Services, que es para que ustedes totalicen la cantidad y totalicen los totales. Lo pueden tener o lo pueden quitar, digamos, yo en este caso lo marqué los tres campos, ¿estamos? Pero por defecto ustedes solo tenían como campos propios, atributos propios, cantidad y total únicamente. Bueno, luego tengo las tablas de dimensiones. Y las tablas de dimensiones, fíjense que la tabla de dimensiones, ¿cuál es? Tiempo y cliente. Tiempo y cliente, entonces marco de vuelta esas dos tablas de dimensiones. Yo podría tener otras tablas de dimensiones solamente para este cubo querer marcar una o marcar las dos o marcar tres, ¿estamos? Pero en este caso yo voy a marcar las dos, digamos. Bueno, termina el asistente, ya tengo creado mi cubo. Entonces acá me dice que el cubo va a estar formado por el grupo de medidas de ventas que va a tener cantidad total y recuento, que como le digo, este recuento es un totalizador. Y luego va a tener mi tabla de dimensiones que es tiempo de clientes. ¿Estamos? El siguiente paso es hacer algunos pequeños ajustes, digamos. Si ustedes se fijan acá, fíjense en lo que yo les decía, digamos. Yo tengo que tener completo los cuatro pasos, los cuatro ítems, que es el origen de datos, de dónde voy a obtener yo los datos, la vista del origen de datos, o sea, qué es lo que yo quiero visualizar para este cubo, el cubo que yo tengo que tener definido, las dimensiones. ¿Estamos? Yo con esto ya podría procesar mi cubo, pero tengo todavía que hacer algún pequeño ajuste, que en este caso es definir de la tabla de dimensiones con cuáles campos quiero trabajar. Puede ser que quiera trabajar con todo o no, digamos. Entonces me voy acá a editar dimensión de tiempo y a editar dimensión de cliente, hago clic uno por uno. Fíjense, al poner a editar la dimensión del tiempo, lo que me dice acá es que yo tengo que, fíjense que acá en la dimensión de tiempo tengo solamente la clave primaria, ¿lo ven? El ID de tiempo. No tengo ningún atributo con el cual yo quiera trabajar. Entonces, para esta dimensión, fíjense que lo que yo hice fue arrastré el mes y el trimestre. Con el año no quería trabajar, entonces no lo arrastré. Entonces mi tabla de dimensión de tiempo va a estar formada por la clave, el mes y el trimestre. O yo podría tener alguna de las jerarquías que es la que yo le mencionaba previamente y podrían haber definido alguna jerarquía que sea un atributo que dependa de otro, por ejemplo. En este caso está bastante sencillo, digamos. Solamente tengo el ID de tiempo, el mes y el trimestre. Bueno, lo mismo hago para cliente. Fíjense en cliente, lo único que tengo es mi atributo o mi clave primaria. Entonces tengo que definir con cuál de los campos quiero trabajar, si con cliente, con domicilio, con ambos, con ninguno, digamos. ¿Estamos? No tendría mucho sentido trabajar solamente con la clave primaria. Tengo que tener algún atributo con el cual yo quiera hacer el rollup o el mollup, que es el que yo les mencionaba previamente, para poder trabajar, digamos, dentro de mi tabla de cliente. En este caso, fíjense en que lo que yo hice fue mover solamente clientes, que cliente correspondía al nombre del cliente. ¿Estamos? Y ya tengo creado mi cubo. ¿Estamos? Entonces yo tuve que definir el origen de datos, definir la vista del origen de datos, definir mi cubo y luego en las dimensiones tuve que editar las tablas de dimensiones para ver con cuál atributo yo quería trabajar para mi cubo. ¿Está bien, chicos? ¿Hasta acá alguna duda? Fíjense que esto es lo más importante, ¿no? ¿Hasta acá alguna duda, chicos?
alumnos. No, profe. Bueno, esperemos que no. Bueno, a ver, el siguiente paso, ya terminamos, son 10 pasos. Dice, ¿cómo tengo que hacer para procesar el cubo? El proceso el proceso es lo que lleva la base de datos de SQL Server a la base de datos de la instancia de Analysis Services, de un servidor al otro servidor. Entonces, cuando yo tengo un Analysis Services, yo ya lo puedo trabajar con Power BI, y van a ver que es sumamente sencillo, digamos. Pero tengo que tenerlo en Analysis Service. Entonces, los pasos que tengo que hacer es hacer un procesamiento. El procesamiento es lo mismo que una compilación de un programa. ¿No? Yo me paro acá en el proyecto, y fíjense que acá en el proyecto tengo procesar es como que hace todo la primera vez, y le puedo hacer compilar o recompilar. Entonces, lo primero que hago cuando clico en el botón derecho, yo no sabía por qué me saltaba esta pantalla, y esta pantalla lo que le estoy diciendo es que si va a tener que borrar o no la base que tenían previamente en Analysis Services, porque si supongamos que ustedes lo procesaron y le saltó algún error, tienen que volver a generar todo de nuevo, ¿no? Entonces esto es lo que le dice esta pantalla. De todo modo, la costumbre que yo tengo es que después que si saltó algún error, borro la tabla de Analysis Services hasta que me asegure que esté bien, digamos, que no tenga ningún error. Luego me pide que use la clave de Windows, como yo en mi máquina no tengo ninguna clave, le aprieto Enter. Después el proceso me dice que la implementación finalizó correctamente. Esto lo que le está diciendo es que hubo una conexión a la Analysis Services. Pero, bueno, fíjense que acá le dice que el servidor es localhost y la base de datos es este proyecto multidimensional ejemplo, que sería la base de datos que se va a crear en Analysis Services. Entonces, luego me muestra este proyecto que yo estoy creando y le pongo ejecutar. Cuando yo le pongo ejecutar, me saltaron 50 errores. Estos errores son dos errores que son básicos, digamos, pero bueno, supongo que yo lo cometí a propósito acá, digamos, para que ustedes vean cuáles son los posibles errores y cómo pueden solucionarlo. Un error es el tema de la conexión, que le da algún problema, y el otro es un tema de usuario. Entonces, para solucionar estos problemas, para el primer error, que es el nombre del servidor de la base de datos, no sé si ustedes vieron que acá previamente, cuando me conectó, decía localhost. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Sí. Bueno, no está el nombre de la máquina con la que yo trabajo, digamos, que era Red King. Entonces voy a nueva base de datos, perdón, hago clic en el botón derecho, bueno, acá, este Analysis Services, ¿no? Vuelvo a la base de datos esta, como yo le decía, para asegurarme que cuando vuelvo a generar no me salte problema, digamos, generando en una base de datos que está errónea, que fue creada recientemente. Entonces borro la base de datos, le elimino, y luego me paro de vuelta en el proyecto que yo había creado, el proyecto multidimensional, y elijo la opción propiedades. ¿Estamos? Cuando entro acá a propiedades, fíjense que dice localhost en el servidor, en implementación servidor dice localhost. Entonces lo que tengo que hacer es cambiar el nombre del servidor por el nombre que tengo en máquina, que en este caso es Red King. Entonces, cuando yo cambio esto, cambio de localhost, que era el que me estaba saltando el problema, y cuando vuelvo a generar, me saltan, pero menos errores, digamos. Como ustedes dicen, está mal, pero no está tan mal, digamos. Tengo menos errores. Ahora, ¿cuál es el error que me está saltando acá? Que se dice, no puede iniciar tu sesión con esta credencial porque el dominio no está disponible. ¿Esto qué significa? Que me da un error de usuario. El usuario con el que yo quiero acceder, no existe el usuario, entonces tengo que crear el usuario. Para solucionar este problema, que es un error de derecho de usuario, de creación de usuario, lo que tengo que hacer es, me fijo acá en Analysis Service, pongo propiedades,
Perdón, entro acá al administrador de configuración de SQL Server, que es el que por defecto se le instala. Entonces me fijo acá en análisis. Fíjense que tengo dos servicios que están corriendo, Analysis Server y SQL Server. En Analysis Server pongo propiedades, me fijo cuál es el usuario con el cual trabaja. Entonces acá se llama NT Server MSQL Server Lab. Entonces hago clic en el botón derecho y copio el usuario. Y este usuario es el que tiene que tener derecho en SQL Server. ¿Estamos? Entonces, si yo me fijo acá, fíjense que este es SQL Server, ¿no? ¿Cuáles son los usuarios que pueden iniciar sesión? No figura el usuario de Analysis Services. ¿Lo ven? ¿Se acuerdan que se llamaba SQL Server Lab? Creo que si SQL Server Lab se llama. ¿Ven que este usuario no existe acá? En inicio de sesión. ¿Lo ven o no? Sí. Bueno, entonces tengo que agregar el usuario. Para agregar ese usuario le pongo inicio de sesión, nuevo inicio de sesión. Agrego el usuario, NTSR, SQL Server Lab, con el código que lo copian previamente. Y tengo que agregar derechos. Entonces acá le digo que va a acceder a la base de datos ventas 21 de modo solo lectura, pero solamente solo lectura, digamos, no de otra forma. Voy a ponerle que sea escritura, digamos, pero no va a acceder, digamos. Lo único que yo necesito es que ese usuario acceda acá solo lectura, digamos, a la base de datos ventas 21. ¿Estamos? Entonces, como yo hago eso, fíjense, yo me fijo de vuelta cuáles son los usuarios que yo tengo disponibles para venta 21. Fíjense que un usuario es de vuelta el SQL Server Lab Server, que era el usuario que yo no tenía, digamos. O sea que ese usuario de Analysis Server va a poder acceder a SQL Server. Y si yo ejecuto, no me salto ningún error. Entonces yo debería poner recompilar por la duda, para poder hacer que es como un programa, y de vuelta a procesar. Y cuando proceso todo, obviamente tendría que haber borrado la base de datos de Analysis Server si se generó erróneamente antes. Entonces ya debería haber no me debería saltar ningún error. Esto lo que me está indicando es que yo ya que la base de datos ya se generó correctamente dentro de la instancia de Analysis Service. Entonces yo ya la creé. Cuando ya tengo creada con los datos, fíjense que le dice procesando, los registros completados, todo. Lo que me está diciendo es que traspaso las tablas y los registros, digamos. Entonces yo ya puedo hacer uso de en Power BI. ¿Estamos? Obviamente, si ustedes no quieren que les salten errores, estos errores los pueden haber solucionado al principio antes de hacer cualquier proceso y no les debe saltar ningún error y ya deberían tener todo procesado correctamente. Eso es lo ideal y eso es lo que ustedes deberían haber hecho, digamos. ¿Estamos? ¿Hasta acá, chicos, alguna duda? Esta es la parte más difícil, no es más difícil, pero tienen que tener un poco de cuidado. ¿Hasta acá alguna duda, chicos? ¿Algo que quieran preguntar? Bueno, no hay duda porque entienden todo. Bueno, el siguiente paso es directamente verlo de Power BI. Como creo que ya le dije al principio, esto no es una clase, no es de Power BI, sino es el tema de hacer de hacer visualizaciones con Power BI. Entonces solamente vamos a ver esa parte. ¿Estamos? Descargo la versión de escritorio de esto, entonces de Power BI. Acá cuando yo ingreso me aparece esta pantalla. Por defecto le puse la de escritorio porque hay otra versión que es la versión web, pero tiene algunas sus limitaciones y puede ser un poco lento. Y acuérdense que supuestamente esto lo van a ver dentro en el parcial, digamos. Entonces es mucho mejor que lo tengan corriendo en su máquina. Luego cuando yo pongo la versión cuando le pongo a descargar, fíjense que acá, ¿ven acá este usuario que figura acá? Que aparece un signo más, ¿lo ven o no? Sí. Bueno, eso es lo que me está diciendo, que no tengo ningún usuario. Yo tengo que tener algún usuario en Microsoft para hacer el tema de la registración y poder descargarme Power BI.
Entonces yo ingreso, bueno, configuro el usuario, entonces ya lo puedo poner. Igual si yo pongo obtener, me va a pedir que me loguee, digamos. ¿Estamos? Entonces, bueno, yo acá ya me logueé con mi usuario. Cuando yo me logueo, ya empieza la descarga, que son 500 megas. Cuando descarga esto, fíjense en que después yo ya puedo iniciar Power BI. Ahora, algo que es muy importante, y esto lo vamos a ver a continuación, digamos, y es que hay dos tipos de usuarios que pueden usar Power BI. Un usuario es un usuario común, digamos, como el que ustedes tengan en Gmail o en ¿cómo se llama? O en Hotmail, o en el usuario que ustedes quieran, el correo, digamos, y otro correo que pertenezca a una organización. El que pertenece a una organización no tiene limitación para utilizar Power BI, entonces yo les recomiendo que se descarguen, que después cuando vayan a correr Power BI, lo corran con algún usuario de alguna organización donde ustedes estén, por ejemplo, fiuncu.edu.a, digamos, ¿estamos? Si ustedes lo corren con esto no van a tener limitaciones de los 6 meses. Si ustedes lo corren como, no sé, con el usuario clásico, digamos, con el que ustedes tienen, con el de Gmail, o el de Hotmail, o algún otro, Yahoo, no sé con cuál trabajaron ustedes, se va a saltar esa limitación, creo que la limitación era de 6 meses, ¿estamos? Entonces ese usuario es un consejo, digamos, igual yo no creo que para esta materia tengan más de 6 meses, digamos, pero es siempre conveniente que trabajen con un usuario de alguna organización para que no tengan la limitación del tiempo. ¿Estamos? ¿Estamos, chicos, hasta ahí? Bueno, y el último paso es levantarlo con Power BI. Como yo ya tengo Analysis Service corriendo, entonces lo siguiente que hago es ingresar a Power BI. Fíjense que, bueno, acá ya ingresé, yo había ingresado previamente, entonces acá ya me apareció mi usuario que era José Farfán. Entonces, este usuario es un usuario de Fiuncu, entonces no tengo la limitación. Les muestro una serie de pantallas, que esta pantalla, una serie de videos, que estos videos son para que ustedes, son tutoriales, digamos. Hago clic acá en la X, cierro, y cuando cierro ya ingresa a Power BI. Vuelvo a repetir, no es una clase de Power BI, es una clase para que ustedes visualicen los cubos y puedan trabajar con ellos. ¿Estamos? Entonces hago clic acá en obtener datos, y acá en obtener datos tengo Excel con todo lo demás, y tengo una opción que es Analysis Service. Entonces yo tengo que tener el servicio corriendo, la instancia corriendo de Analysis Service, tengo que tener la base de datos correcta, digamos. ¿Estamos? Entonces, cuando ingreso, me dice, fíjense que la base de datos de Analysis Service va a ser el servidor, va a ser, bueno, le escribo el nombre, en este caso Redkin, y le pongo importar. ¿Estamos? Como yo le pongo importar y aceptar, lo que hace es, me pregunta, ¿va a usar las credenciales actuales? Le digo que sí, conecto, y cuando conecto, fíjense, me muestra esta pantalla. ¿Qué es lo que me está diciendo esta pantalla? Me está diciendo con cuál de los atributos yo quiero trabajar de mi cubo. ¿Estamos? Por efecto no estaba ninguno tildado, yo acá tildé 3, que sería con cantidad, cliente y trimestre. Entonces acá me va visualizando cantidad, trimestre, cliente. ¿Estamos? Que son los atributos que yo seleccioné. Entonces, si yo no marco ninguno, no me va a dejar poner cargar, porque no puedo levantar un cubo que no tenga atributos. Esto es obvio, digamos, pero bueno, es para que lo tengan en cuenta. Entonces, marcar todos los atributos. Lo ideal es que ustedes, digamos, cuando practiquen a esto, marquen todos los atributos para que ustedes jueguen, digamos, con uno, suban uno, bajen otro, digamos, suban en el sentido de rotar, ese roll-up o moll-up que yo les mencionaba en las dimensiones del cubo. Dice cuáles son y hay 3 tipos de operaciones que son factibles para realizar con Power BI con los cubos roll-up. Y las 3 operaciones son, fíjense, pueden ver acá al costado los tres iconos. ¿Lo pueden ver? Sí, Bueno, esto, con los atributos que ustedes eligieron, pueden realizar estos tipos de visualizaciones. Este es el primero para ver visualizaciones con los atributos seleccionados. El segundo es para ver en forma de tablas.
Esto según las rutas que ustedes tengan. Y el tercero es para que ustedes vean las relaciones que pueden haber, digamos, cuando tengan más de una tabla, digamos. ¿Estamos?